En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. Tema número 32, libros históricos. Libro de las Crónicas, específicamente el tema de hoy, el destierro en Babilonia, su significado teológico y pastoral. De la mano de Monseñor Romero seguimos realizando esta catequesis bíblica. Hemos considerado los libros históricos, que son 16 en la Biblia. El primero de ellos fue el libro de Josué. Después hemos reflexionado el primer libro de Samuel, posteriormente el libro de Reyes, y el último tema nos hemos enfocado en dos personajes, Eliseo y Naamán, que aparecieron en el segundo libro de Reyes. Hoy, en continuidad con estos libros históricos, vamos a considerar el libro de las Crónicas. Por eso comenzamos preguntando a Monseñor Romero, ¿para qué se escribió el libro de las Crónicas? Las Crónicas es un libro que se escribió como para suplir ciertos vacíos en los libros históricos, donde se narran cosas o se amplifican cosas que no están o están muy pequeñas en otros lugares. Con qué franqueza describe la situación de esta hora mosaica en la que los dirigentes civiles y espirituales del pueblo han hecho de la religión un legalismo hasta una hipocresía, la que va a fustigar Jesucristo cuando venga. Monseñor Romero, ¿cuál es el significado de Babilonia en el antiguo pueblo de Israel? La Sagrada Escritura nos coloca hoy en otro hito de la historia, Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Es la ruptura de la alianza. Es un pueblo que ha merecido el castigo del destierro por no haber sido fiel a Dios. Es un pueblo agobiado, casi desesperado. Un pueblo para el cual parece que ya no existe Dios. Monseñor Romero se está refiriendo aquí al hecho histórico por el cual los judíos en el año 597 a.C. fueron atrapados, podríamos decir, fueron vencidos por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Él entró con sus tropas a Jerusalén y se llevó unas 3.000 personas al destierro. Estas de las familias más poderosas de Israel, y entre ellos incluso el rey. Ese es el pasaje del destierro a Babilonia. Monseñor Romero, pero además de significar Babilonia el castigo, tiene también un significado de esperanza y de salvación. A ese pueblo aminalado, quebrantado, los profetas anuncian esperanza y salvación. Por eso Babilonia, a pesar de ser la figura del pueblo que ha abandonado a su Dios y que está castigado, es también la figura de un pueblo que se va a recuperar. Siempre la Sagrada Escritura y los profetas dentro de ella no solamente anuncian los castigos de Dios, sino la esperanza, la misericordia, el perdón de Dios. ¿Podría darnos, Monseñor Romero, otros elementos para comprender el significado teológico del destierro a Babilonia? Sobre esta Babilonia brilla el amor y brilla la esperanza, pero es necesario reconocer, como lo hace la primera lectura, el pecado que rompe la alianza. Qué tremendo el autor del libro de las Crónicas. Dios, así en la primera lectura, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, mancharon la casa del Señor. El Señor, Dios de sus padres, les envió profetas llenos de compasión, pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras. Esto hizo el pueblo predilecto de Dios. Así respondió a la alianza del amor con el desprecio, el pecado. Las consecuencias dolorosas del pecado siempre están presentes en la vida. Son el fruto de la ruptura que hacemos de la alianza de Dios con nosotros. Monseñor Romero, ¿qué entiende usted cuando dice
que hay hombres azotes del pueblo? Qué cosa tremenda cuando Dios se vale de ciertos hombres para no ser bendición del pueblo, sino para ser azotes del pueblo. Nabucodonosor es la figura del hombre instrumento de Dios para humillar, para pasear su bota sanguinaria sobre el pueblo. No pensemos que la reprensión, la tortura, el atropello por el dinero, la explotación del hombre por el hombre la están haciendo solo los hombres. Dios coge como azotes de la humanidad a esos hombres, pobrecitos, porque les parece que están triunfando, como el azote le parece que está triunfando cuando está castigando, pero llega la hora en que el azote, dice la Biblia, es también echado al fuego. Pero qué triste papel en la historia ser hombre azote. ¿Y qué hicieron estos hombres azotes? ¿Qué hicieron estos hombres azotes bajo el comando de Nabucodonosor en la tierra pecadora de Dios? Oigan bien esta página de hoy. Incendiaron la casa de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos preciosos y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, figura del castigo donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada de un Salvador. Monseñor Romero, pero también podríamos decir que hay hombres, instrumentos de Dios. Cosa prodigiosa. Un rey pagano de Persia, se llama Ciro II, a donde llegaron las crueldades de Babilonia. Él lo llama la Biblia instrumento de Dios, lo llama también ungido de Dios. Cómo debió escandalizar a los hipócritas judíos que no obedecieron a Dios, que un hombre no judío, un pagano, fuera llamado por el Espíritu de Dios, el ungido de Dios. ¿Qué dice, por ejemplo, el segundo libro de las crónicas de este tal Ciro? Es un ser misterioso, y dice la primera lectura sobre este Ciro, el rey de Persia. En cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Se dirige ahora a los desterrados de Babilonia. Quien de entre vosotros pertenezca a ese pueblo, sea su Dios con él y suba. Qué palabra liberadora más bella cuando un pagano tiene más misericordia, muchas veces más que los mismos correligionarios. Escuchemos ahora una breve pausa musical. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor, con el milagro entre tus manos. Sé que tú conmigo estás y que pronto volverás, y es tan bonito poder contigo contar, porque todito me lo das. Pasemos a algunas preguntas para la mejor comprensión y también para la puesta en práctica de esta catequesis sobre el libro de Crónicas. ¿Por qué se escribió el libro de Crónicas? ¿Cuál es el hecho histórico al que se refiere este pasaje del libro de las Crónicas? ¿Cuál es el significado del destierro a Babilonia? ¿Cuál es el significado negativo y positivo, como hemos visto? Hemos experimentado nosotros también las consecuencias del pecado personal o del pecado comunitario, del pecado social.
¿Conocemos nosotros hombres que podríamos llamar azotes de Dios? Y nosotros en alguna ocasión somos hombres azotes de Dios, personas azotes de Dios. Esperamos que no. Conocemos, sí, personas que podríamos llamar instrumentos de Dios. ¿Somos nosotros instrumentos de Dios? Esperamos que sí, ¿verdad? Este es el objetivo de la catequesis. Finalmente, Monseñor Romero, ¿es también Babilonia una figura de nosotros, una figura de nuestras comunidades, una figura de nuestro pueblo? Babilonia es la figura de todos los pueblos. ¿Qué pueblo no ha pecado? Seamos humildes y reconozcamos lo que dice la primera lectura de 2 de Corintios 36, 14, 23. Los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Hermanas, hermanos, leamos durante esta semana el segundo libro de Crónicas. Escuchemos lo que Dios nos habla ahí, reconozcamos nuestras infidelidades y procuremos ser instrumentos de Dios. Que Dios nos bendiga. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía.